Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 3 de septiembre de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo para clientes de Credit Core Capital, podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día miércoles, donde acciones internacionales repuntaron, impulsadas por buenos datos de empleo de Estados Unidos y compras de oportunidad tras caídas previas. Recordemos que el mercado se había asustado otra vez por la desaceleración en China, situación que digamos que ya venía incorporada con las caídas previas, y el Banco Central de esta economía realizó su quinto recorte de tasas durante el año, lo que simplemente se está haciendo que el mercado ya mitigue un poco las presiones bajistas a espera de que las políticas monetarias expansivas tengan su efecto en la economía. Y con datos de generación de empleo de Estados Unidos, pues básicamente se mantuvo el optimismo. Recordemos que también en jornadas previas la tasa de desempleo en la zona euro continuó con descensos por encima de lo que el mercado estaba esperando. En cuanto a acciones locales, presentaron comportamiento mixto en medio de temores por calificación local y descenso en mercados internacionales. El optimismo internacional impulsó las ganancias, la volatilidad en el precio del petróleo generó indecisión en las empresas de este sector, y lo que son algunas expectativas por un recorte de calificación generó presión alcista en el dólar y algo de presencia de vendedores en lo que fueron las acciones. Una jornada también de bajo volumen. Ayer se publicó la creación de empleos privados de los Estados Unidos, son 190.000 empleos durante el mes de agosto. El mercado esperaba 200.000 empleos privados. Esto es importante. El viernes conoceremos el cambio en nóminas no agrícolas, así que sería la generación total de la industria. Por ahora simplemente en privados hubo una generación por debajo de lo esperado, pero sigue siendo un dato bueno, y las órdenes de fábrica de Estados Unidos crecen 0,4% en julio. Mercado esperaba ascenso del 0,9%. Datos buenos, pero no tan buenos como para especular el día de ayer con una fortaleza significativa del dólar, aunque continuó ganando terreno en medio de la expectativa del ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal, que ya se acerca. Es el 17 de septiembre, tenemos la decisión, y mañana con los datos de empleo valoremos qué tan probable es un cambio en septiembre o en octubre. Y los inventarios de crudo suben 4.7 millones de barriles, gasolina cae en 0,2, destilados suben 0,1. Pese a este movimiento, el precio del crudo intentó descender, pero recuperó algo de terreno, continúa dentro de la senda alcista. Ya lo miraremos en gráficos. Productividad laboral de Estados Unidos crece 3.3% en el segundo trimestre, supera estimado del mercado de 2,8. La productividad es importante básicamente porque tenemos un crecimiento con menores presiones inflacionarias. Así que el resultado son datos económicos sólidos que impulsaron el mercado accionario después de las caídas de la jornada previa. Tenemos probabilidad creciendo 26% para octubre, baja un poco de 20 a 16. La próxima decisión es el 17 de septiembre, 28 de octubre la que le sigue. Así que estaremos atentos a los datos de empleo del viernes para determinar qué tan probable es ese ascenso. El mercado ya considera que en alguna de estas dos fechas tendríamos uno de esos movimientos, y el nivel de riesgo disminuyó. Recordemos que descender más allá de los 22.20 ya implica un mercado que retoma la calma. Por ahora continúa con algo de nerviosismo, pero a medida que conozcamos noticias económicas posiblemente este disminuya hasta que esperemos otra vez el ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región repuntaron en medio de festivo bancario en China, ausencia de fundamentales económicos, se mantuvo básicamente la correlación con el mercado norteamericano, y Europa generando ganancias el día de hoy con fuerza en medio de buenos datos económicos y expectativa por decisión de tasas del Banco Central Europeo, donde se espera que se mantenga la estabilidad de tasas. La inflación continúa baja, por lo que si bien ha mostrado algunas señales de mejora, el desempleo todavía tiene mucho para disminuir antes de generar ese panorama inflacionario, lo que conocemos como el Nairu. Así que por ahora continúa entonces la expectativa de estabilidad de tasas. Eso también impulsa buenos datos con estabilidad de tasas, impulsa los mercados. El PMI final de servicios de la zona euro se revisa al alza de 54.3 a 54.4. Mercado esperaba 54.3. Estar por encima de 50 significa crecimiento, y uno de los más altos está registrado en España con 59.7. Si bien se revisó levemente a 59.6, el mercado esperaba una revisión más baja, lo que significa que continúa sorprendiendo los datos económicos de Europa a los analistas, que están un poco más pesimistas que el panorama general de la economía. Decretar emergencia económica en la frontera con Venezuela.
En Colombia estará muy atento a lo que será la inflación el día sábado. Con base en esa inflación, estaremos conociendo qué tan probable es que tengamos un cambio de tasas por parte del Banco de la República. A las 7 de la mañana conocerán la balanza comercial de los Estados Unidos y las peticiones iniciales de subsidio de desempleo. Así que estarán atentos a esas noticias, donde posiblemente continuemos en niveles bajos de 270, 77 mil peticiones iniciales de subsidio de desempleo, así que no hay cambios sustanciales. Y a las 9 de la mañana, servicios ISM no manufacturero de Estados Unidos nos dará una mirada a este sector. Mañana tendremos la situación de empleo, la noticia más importante de la semana, con la cual estaremos evaluando el panorama de tasas de la Reserva Federal. Así que en términos generales, los mercados internacionales repuntan en medio de optimismo por datos económicos y efecto del estímulo monetario de China. No se descarta menor volatilidad a espera de datos de empleo de los Estados Unidos. Recordemos que después de esas semanas de fuertes caídas y luego un repunte significativo, los mercados han empezado a disminuir un poco su volatilidad, aunque mantienen la calma a espera de información sobre el panorama de tasas de la Reserva Federal. En cuanto al mercado local, podría presentar indecisión en medio de temor de menor volatilidad en el precio del crudo y expectativa por calificación de riesgo. Ya vamos a analizar, pero también se espera que la volatilidad continúe descendiendo en la mayoría de los mercados. Vamos con las gráficas que tenemos con el Dow Jones. Repunte del día de ayer. Recuerden, si logra superar los 16.500 hay posibilidad de avanzar hacia los 17.000. Es la resistencia más fuerte y evaluaremos simplemente si la presión de temas de tasa Fed vuelve y genera caídas. De lo contrario, solo la ruptura de los 16.000 generaría mayores caídas. 16 como la zona de soporte, cerrar por encima de 16.500 abre la posibilidad de mayores avances, 17, 17.200. Y en esta zona, que es la de promedios móviles de 40 y 20 periodos, evaluaremos si el mercado vuelve a senda bajista a consecuencia de la probabilidad de ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal. Vela de cuerpo más pequeño, con algo de volumen el día de ayer en el IPSA, lo que empieza a generarnos la probabilidad de comportamiento lateral y de tranquilidad para las próximas jornadas, con resistencia en 3.860 y soporte en 3.750. Situación similar para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, que mientras esté sobre los 10.000 aún puede avanzar hacia 10.700, 10.000 como la zona de soporte. Y el dólar fuerte repunta en el día de ayer, consecuencia de los buenos datos económicos de los Estados Unidos y el panorama de riesgo del mercado local. Si logra cerrar por encima de los 200, hay posibilidad de avanzar a 280, 320 como siguientes niveles. Si hoy inicia con presión bajista y logra cerrar por debajo de los 3.160, hay posibilidad de volver hacia los 3.050 y mantener algo de comportamiento lateral en próximas jornadas. En cuanto al WTI, se impulsa en el día de ayer pues el incremento en la cotización en los inventarios de crudo. Aquí tenemos las velas de una hora y vamos a pintar lo que era el retroceso de Fibonacci, que habíamos tomado el panorama de ondas de Elliott. Recordemos las ondas de Elliott, vimos un impulso alcista, el 1, corrección, 2, corrección, tercero, viene Bull Trap. Esta sería la trampa de toros. ¿De qué depende? Ayer intenta romper con la publicación de inventarios lo que era el hombro, cabeza, hombro. No obstante, es una falsa ruptura, se recupera pronto, pero ese nivel nos permite colocar la trampa de toros. Entonces, logra aguantar el 61,8% del retroceso total, 42,60. Recordemos que si lograba superar en el corto plazo los niveles de resistencia, podría mantener el impulso. Ayer con mucha volatilidad, 42,60 es el nivel, lo logró aguantar, así que el sesgo se mantiene alcista. Se mantiene alcista mientras estemos sobre esta línea, que son los 44,40. Mientras esté sobre 44.40 hay posibilidad de continuar con ascensos, volver de nuevo a 48.49, aunque no se descarta que la volatilidad disminuya. Importante el 44.40, perder ese nivel podría generar una mayor presión bajista. Esas son las zonas de soporte. Importante 12.20 en este momento, en la mañana del día jueves. Para el euro se espera volatilidad durante la jornada a consecuencia de la decisión de tasas del Banco Central Europeo. Por ahora, indecisión es el común denominador para el euro. Niveles entre 1.15 y 1.10, se amplía la posibilidad de un 50-50, depende de los fundamentales, no tanto de la tendencia técnica, el rumbo de la jornada. Vamos con el Colcap, que no ha podido pasar el 50, pero tenemos el 95 como un nuevo nivel de soporte. Hay posibilidad también de estabilización, de algo de indecisión, a espera de mayores fundamentales, sobre todo inflación, panorama de calificación que lo han empezado a tomar los inversionistas en el radar.
aunque gran parte de los movimientos se han descontado, pero el sesgo sigue siendo bajista de mediano plazo y de largo. El promedio móvil de 200 continúa en la parte alta. Por ahora en el corto plazo podemos registrar algo de indecisión. La ruptura de los 195 podría reactivar la presión bajista. Solo rompiendo el 250 podemos avanzar al 280, 290, el nivel de resistencia más importante que sí nos permitiría un cambio un poco más sólido. Por ahora simplemente indecisión como el común denominador entre el 250 y el 195, posibilidad de un comportamiento lateral de menor volatilidad a espera de fundamentales. Ruptura de alguno de esos dos niveles nos daría mayor dirección. Banco Bogotá se impulsa en el día de ayer, logra mantenerse entonces hacia la zona de resistencia. Si logra mantenerse sobre el 58 y posibilidad de avanzar al 60 y 61. No se descarta que en esa zona podamos tener algo de resistencia a consecuencia de esta pequeña zona de congestión. Así que llegamos a resistencia para Banco Bogotá. Después del impulso previo, solo rompiendo 58 podría volver a 56. Mientras esté sobre 58 aún hay posibilidad de avances. Bolsa de Valores de Colombia continúa con el comportamiento lateral, aunque ha registrado buenos volúmenes en las últimas jornadas, eso es importante. Si logran romper 16.30 hay posibilidad de avanzar a 17.10, dejar esto como una zona de acumulación e iniciar algo de movimiento alcista incluso hacia los 18, siempre y cuando rompa los 16.30. De lo contrario, si lo que hace es romper los 15.50 a la baja, la posibilidad de nuevos mínimos 14.10, 3.80 se incrementaría. Así que seguimos 15.50 contra 16.30 registrando volúmenes en esta zona de lateral. Así que ruptura de esos niveles 15.50 o 16.30 podrían dar paso a una tendencia de mediano plazo, bien sea alcista o bajista, según la dirección de la ruptura. El lateral es 50-50 en probabilidad. Continúa el repunte de Celsia. Vamos a tener en cuenta el retroceso de Fibonacci como siempre. Aquí tenemos entonces la zona de máximos y mínimos de este pequeño retroceso. Y continúa el avance hacia los 3.730. Es el nivel de resistencia más importante, 3.730. Incluso puede llegar hasta los 4.000, 3.900 sin perder tendencia bajista, pero si llega hasta los 3.730 y vuelve la presión, seguimos bajo el rebote del gato muerto. La zona de soporte para hoy es el 3.500. Mientras esté sobre 3.500 aún puede avanzar a 3.730, incluso 3.900. La ruptura de los 3.500 podría generar presión hacia los 3.300 de nuevo. Así que 3.500 es la zona de soporte para continuar con el rebote técnico en Celsia. Cementos Argos después de la corrección nos obliga a subir la zona de soporte a 9.400. Mientras esté sobre 9.400 aún hay posibilidad de avanzar a 10.100, 10.200. Siguiente nivel de resistencia, perdiendo los 9.400, la caída puede ser hacia la zona de los 8.800. 9.400 la zona de soporte para mantener el impulso alcista. Cemex Latam Holding también dudando un poco en el día de ayer, 11.500. Mientras esté sobre los 11.500 hay posibilidad de avanzar a 12.100 y 12.500. Importan sobre todo el 12.100 es la resistencia más sólida en este caso. 11.400, 11.500, 11.500 la zona de soporte para mantener el impulso alcista. Perdiendo 11.500 podríamos volver a los niveles de 11.000. Vamos con Canacol que se mantiene sobre los 5.400 y mientras esté sobre ese nivel aún hay posibilidad de volver hacia los 6.000, 6.000, 6.300. Importante los 5.400 como la zona de soporte para Canacol. Vamos con Concreto que negocia en el día de ayer mucho volumen después de una jornada de impulso fuerte con poco volumen apareció un volumen muy alto. Bastante curioso el movimiento 1200, mientras esté sobre 1200 aún puede avanzar a 1300 y 1350. Volúmenes bastante altos en la última jornada, solo perdiendo los 1200 podríamos caer a los niveles de 1100. 1200 la zona de soporte importante para ese activo. Corficol aguanta los 36.000, lo deja como soporte en el día de ayer, mientras esté sobre 36 aún hay posibilidad de avanzar a 37.838. Perdiendo los 36 podríamos descender a la zona de 34.800. 36.000 como la zona de soporte importante para este activo. Ecopetrol presentando duda en el día de ayer. Una vela de cuerpo estrecho con el cuerpo en la parte media. Es una vela de indecisión donde los 1560 es la resistencia. Mientras esté por debajo de 1560 aún puede descender a 1470. Solo superando 1560 podemos avanzar a los 1680, 1670. Continuar con el rebote. 1460 la zona de soporte, 1560 la ruptura lo podría llevar a niveles más altos. Empresa de Energía Bogotá que descendió con fuerza el día de ayer pese a la coyuntura, pues no con fuerza pero sin volumen.
Logra cerrar de nuevo sobre los 680, así que no se considera roto el nivel y se mantiene sobre los niveles de soporte de la tendencia, así que mientras esté sobre 680 hay posibilidad de avanzar a 720, 740 aún vigente. Solo cerrando por debajo de 680 podría volver a niveles de 630 sin perder todavía sesgo alcista. Construcciones El Cóndor marcó precio en el día de ayer en la parte baja, solo superando los 1200. Hablaríamos de poder repuntar a 1380, 1400, 1200, el nuevo nivel de resistencia. Tras marcar precio en el día de ayer, Enca no marca precio desde el 25 de agosto, no actualizaremos niveles. La acción de la ETB anula un poquito la figura de hombro, cabeza, hombro y se despega en medio del optimismo internacional. 560, mientras esté sobre 560 hay posibilidad de avanzar a 580 y 590. Recordemos que de todos modos en esa zona puede haber algo de resistencia en medio de los resultados. 560 la zona de soporte, generando impulso alcista todavía por el dinamismo del dividendo. 560, mientras esté sobre 560 hay posibilidad de ganancias, de lo contrario puede volver a 540. Ya anulamos la figura de hombro, cabeza, hombro. 560 la zona de soporte para mantener el impulso. Éxito 15700, mientras esté sobre 15700, pese a la caída del día de ayer, aún puede retomar los 18, 18, 6500. Si pierde ya los niveles de 15600, 15600, 15700, el descenso puede ser hacia los 14000, estaría mostrando mayor debilidad y una tendencia bajista más sólida. Importante entonces los 15600, 15700 hoy. Si logra aguantarlos aún puede avanzar a 18 en rebote técnico, de lo contrario la presión bajista volvería hacia los 14000. Es importante tener en cuenta los niveles de soporte de corto plazo en el mercado local. Grupo Argos, verita de indecisión, posibilidad de 16-17 con comportamiento lateral. Dependerá de alguno de esos dos niveles darnos una tendencia un poco más sólida. 16 a 17, ampliamos la posibilidad de un lateral para Grupo Argos. Grupo Val, 1130, mientras esté sobre 1130 aún puede avanzar a 1180, 1200. Solo perdiendo los 1130 la caída podría ser hacia los 1080, 1090. 1130 como la zona de soporte para mantener el impulso alcista. Vamos con Grupo Sura. Desciende con fuerza en el día de ayer, rompiendo los 34. El mercado, este es el comportamiento mixto del mercado, consecuencia del panorama internacional de tranquilidad y el panorama de riesgo en nuestra calificación. El ascenso en el dólar será una referencia. Mientras esté por debajo de 34, aún podemos descender a 32. Solo superando 34, volveríamos a la zona de 35.400, que sigue siendo la resistencia importante del sesgo bajista. 34 como el nivel de resistencia sólido para el movimiento bajista de corto plazo. Anulándolo podría repuntar levemente y mantener algo de sesgo más lateral. Seguimos con ISA 6300. Mientras aguante los 6300 hay posibilidad de avanzar a 6800, 6700. Igual siguen siendo niveles de resistencia de tendencia bajista. Aquí vamos trazando múltiples niveles. La ruptura de los 6300 lo podría llevar hacia los niveles de 5800, 5500, 6300, el nivel de soporte para mantener el impulso alcista. De lo contrario podríamos tener algo de presión adicional a la baja. Isagen 3000 contra 2800. Choque entre compradores y vendedores, posibilidad de comportamiento lateral se mantiene. Vamos con mineros. Bueno, me salté en ISA, Isagen, Nutra, no, Nutra se viene después. Mineros, no marca precio en el día de ayer, el oro retrocede a 1127 horas la once, 1890, mientras esté sobre ese nivel aún puede llegar a 240 o 50. No obstante, ya estamos en una zona de resistencia al llegar a una pequeña zona de congestión y después del rally previo. Vamos con Nutresa. Aparecieron compradores. Este choque empieza a dejarnos el escenario de 2600 a 18600. Rangos muy amplios donde podemos estar presentando algo de comportamiento lateral. Si logra mantenerse en el corto plazo sobre los 19300, 19200, hay posibilidad de buscar la parte alta del 20600. Si pierde los 19200, podríamos volver hacia la zona de 18700 y empezar una oscilación de comportamiento lateral. Preferencial aval. Ayer registra vendedores 180 contra 130. Si pierde 130, la presión bajista podría incrementarse hacia los 1080. Si aguanta los 1130, tendrá que romper los 1180 para avanzar a 1220. Por ahora no se descarta algo de escenario lateral el día de hoy. Avianca Holding sigue sin reportar compradores sólidos, 2204
240 para el día de hoy. Va bajando, recordemos que estamos en una zona de soporte. Si supera los 2240 hay posibilidad de avanzar a 2400 y 2500, perdiendo los 2240, pero mientras esté por debajo de los 2240 aún puede alcanzar los 140, 130, donde no se descartan que los compradores permanezcan en esa zona. 2240 ruptura podría llevarlo a 2400 y 2500 como siguientes niveles de resistencia. Preferencial Bancolombia avanza con fuerza en el día de ayer, 26.500, mientras esté por debajo de los 26.500 puede volver a los 25.400 y oscilar lateral, rompiendo 25.400 puede caer hacia los 24.500 y solo superando 26.500 el siguiente avance es 27.500. 25.400 para mantener el sesgo. Ruptura de máximos del día de ayer podría llevarlo a 27.400, solo si rompe 25.400, 25.400 podemos volver a 24.500 como escenario probable. Preferencial Cementos Argos se defiende el día de ayer en los 8.700, vamos a colocar los 8.900 hoy. Mientras esté sobre 8.900 aún puede avanzar a 9.500, perdiendo 8.900 podría descender hacia niveles de 8.300. 8.900 la zona de soporte importante para Preferencial Semargos. Preferencial de viviendas tenemos con los 23.200, mientras esté sobre 23.200 hay posibilidad de continuar el rebote hacia 24.800, 23.300, solo perdiendo 23.300 volvería la presión hacia los 22.500 como siguiente nivel de soporte. Vamos con Preferencial Grupo Argos, que logra mantenerse sobre los 15.500, mientras esté sobre 15.500 aún puede avanzar a los 16.300, 16.400. Perdiendo los 15.500, la caída puede ser hacia los 14.800, 15.500 como la zona de soporte para mantener la posibilidad de avances y algo lateral. Fuerte caída en Grupo Sura, 34, mientras esté por debajo de 34 puede alcanzar 32. Si llega a romper 32 quiere decir que la presión bajista puede llevarlo incluso a 31.100 y niveles inferiores. Solo 34 le devolvería la posibilidad de avances a 35.200. Y terminamos con Pacific Rubiales, que marca indecisión el día de ayer. Nos deja los 10.000, mientras esté por debajo de 10.000 hay posibilidad de descensos a 8.600, 8.200 y 8.000. Solo superando los 10.000 podría volver hacia la zona de los 11.000. 10.000 la resistencia para mantener la presión bajista, superando 10.000 podría recuperar un poco el terreno alcista. Así que en términos generales el mercado local está indeciso, mientras que el mercado internacional está un poco más comprador. También viene el tema tasa Fed, que evaluaremos sobre todo mañana con el panorama de empleo de los Estados Unidos, así que muy atentos, cada acción tiene su propia tendencia. Eso es normal en un mercado mixto, así que mientras estemos sobre soportes de corto plazo, los movimientos siguen siendo alcistas. La pérdida de los soportes de corto plazo generaría mayor presión bajista en las acciones que lo rompan. Así que muy atentos a esos soportes de corto plazo, de ellos depende gran parte del movimiento y no descarten que la volatilidad empiece a disminuir en los mercados internacionales y solo se reactive con el tema tasa Fed por ahora. Entonces un mercado tranquilo, pero Colombia puede estar perdiendo algo de correlación con los mercados internacionales. Muy buen día para todos.